adelante un nuevo paro docente de 48 horas y para eso vamos a conversar con Soledad Rotaris del SUTEF. Buen día, Soledad. Ramiro, Javier Puebla y Emiliano Quesada de este lado te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Sole. Hola, buen día, ¿cómo están? Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Buen día. Gracias por atendernos, Soledad. Bueno, en principio, consultarte sobre esta nueva medida de fuerza que están llevando adelante. Hoy, segunda jornada del paro docente. Sí, nosotros días pasados, en un congreso de delegados y delegadas, con los distintos mandatos de las instituciones, salía un paro de 48 horas para incrementar las medidas ante la falta de respuesta del gobierno de la provincia. Hoy estamos en esa segunda jornada. El día de ayer se hizo una marcha provincial en la ciudad de Ushuaia y el día de hoy, bueno, en cada ciudad hubo actividades incluso, independientemente que ayer hubo una marcha en Ushuaia, en Río Grande también tuvimos la presencia de compañeros y compañeras acompañando distintos puntos de encuentro gremial con piquetes. Soledad, el plan de lucha, nos decías, bueno, si bien siempre está sujeto a lo que indican las bases, responde a los distintos ofrecimientos o no ofrecimientos directamente de parte del gobierno provincial. ¿Cuál es el último contacto formal que han tenido con autoridades del Ejecutivo, paritarios, del Ministerio de Educación? No sé directamente con quién están hablando o si se mantiene esa línea de diálogo en la actualidad. No, parece que el sector docente, y creo que muchos de los sectores, porque no han podido negociar con ningún otro tampoco, está siendo castigado. El 19 de febrero fue la única paritaria que hemos tenido en el año. En esa paritaria de comienzo de año, en la cual nosotros mencionábamos que esa paritaria ya llegaba tarde, entendíamos que en enero teníamos que hacer los esfuerzos necesarios para empezar a dialogar y encaminarnos en lo que sería paritarias a comienzo de año, y llegó una propuesta del 1% el 19 de febrero. Una propuesta que claramente para el sector de la educación fue una tomada de pelo porque significan 11.475 pesos. Yo los escuchaba recién hablar de los pasajes, que es caro y que es barato, Sí. Dependiendo del salario, creo. Ahí estaría la Bien, discusión. bien. Y si hablamos de salario docente, oye, ese 1%, primero preguntarte algo, porque ha habido a lo largo de estos últimos años distintas modalidades de acuerdo, que en algunos casos son unilaterales. El gobierno incluso entiendo, ha efectuado en algún momento aumentos por decreto, aumentos que no se acuerdan en paritarias. ¿Ese 1% finalmente se incorporó o con el rechazo de ustedes no se terminó adjuntando al salario? No. El ministro de Economía que estuvo presente, en ese momento era recién asumido prácticamente, estaba el ministro de Economía, el ministro de Educación y bueno, y parte de los equipos de ambos ministerios. Y el ministro de Economía aclaró con firmeza que no darían ningún aumento por decreto si no había una aceptación. Bien. Lo que está claro es que no se podía denigrar la docencia a aceptar ese 1%. Igualmente hubo distintas asambleas y desobligaciones donde la docencia debatió esa aceptación o rechazo. Nosotros siempre ponemos a disposición de los compañeros y compañeras ese debate, independientemente de lo que creamos individualmente. Entendemos que es con la docencia, no es sin ella, y la docencia en su casi 100%, en su 98% la rechazó. Soledad, decís que no aceptaron este 1%, por lo cual el último incremento salarial lo obtuvieron allá por el mes de noviembre, ¿puede ser? El último acuerdo, el último acuerdo que fue en el mes de noviembre, tenía un incremento del 2% para el mes de enero. Enero, claro. Bien. Soledad. Esa fue la última. Ya llevamos 3 meses Sí. de congelamiento salarial. Además del reclamo salarial que viene llevando adelante, también están siguiendo de cerca lo que está sucediendo con los programas, por ejemplo, de la Dirección de Educación Física. Hay docentes que directamente se quedaron sin laburo, podemos decir. Sí, nosotros estamos acompañando los reclamos, sí, y no es el único programa. Lamentamos que el posicionamiento del gobierno sea de ajuste, más en momentos complejos, donde la comunidad está muy golpeada, donde se pierden puestos de trabajo, donde
muchas de las familias de las y los docentes son sostenidas por docentes, porque hay mucha pérdida de trabajo en el sector privado, y planificar una calendarización de trabajo, que es precarización, para los compañeros de educación física, para los compañeros de orquestas y coros, para la Escuela Popular de Género, que la cerraron directamente, espacios cuidados, son todos programas que funcionan todo el año brindando y de alguna manera a la comunidad y a aquellos sectores más vulnerables actividades. Por ejemplo, los de educación física tienen que ver específicamente con las familias que no pueden mandar a sus infancias a hacer una actividad, y sabemos lo que cuesta hoy el pasaje de colectivo, llevarlo, traerlo, y más en momentos complejos donde uno define si come o compra la comida del día o o paga la actividad. Entiendo que también están complicados muchos de los espacios deportivos también. Pero bueno, en este sentido, estos programas fueron dados de baja, con una planificación de funcionamiento, algunos de ellos, a partir del mes de mayo. Eso es precarización, claramente, porque si vos te das de baja en febrero y hasta mayo no cobras, no sé qué haces esos meses. Lamentablemente estas familias caen en esa precarización y incertidumbre. Y con una propuesta de trabajo hasta el mes de octubre, aparentemente. No hay nada firmado, no han comenzado, y en educación física no han mencionado que vayan a arrancar, y con la Escuela Popular de Género directamente no hubo mención de inicio. Bien. Soledad, preguntarte porque viene siendo un año complejo, entiendo la complejidad, después cada quien se la dará dependiendo de la actividad, particularmente para el sector docente. Han realizado un plan de lucha que nos invita prácticamente todas las semanas a estar hablando justamente de las medidas que llevan adelante. No sé si llevas la cuenta, si te agarro ahí medio comprometida, ¿qué número de paro es en lo que va del 2026? Sí, me agarraste medio desprevenida. Bien. Venimos... No, te saco de ahí, tenía que ver con la introducción a la siguiente pregunta. Digo, quiero consultarte, entiendo que todo se somete a debate en el fuero más interno de los docentes, y bienvenido que así sea, pero consultarte con tu rol dentro del sindicato, el grado de efectividad que pueden llegar a tener estas medidas, teniendo en cuenta que quienes asistimos al debate, al menos público, entre el sector docente, el SUTEF y el gobierno provincial, lo vemos como un laberinto sin salida, porque de un lado piden mejores salarios y del otro lado la respuesta que escuchamos, reescuchamos y volvemos a oír es no hay plata. En ese contexto, consultarte si consideran que puede llegar a ser efectivo realizar un paro en un contexto como este, cuando la otra parte lo único que tiene para responder es no hay plata. Sí, bueno, vamos por partes, fue una pregunta muy larga. Sí. Bueno, en relación a los paros, claramente... no hemos realizado, estamos realizando uno o dos, en este caso se convirtió en uno de 48 horas, el anterior también fue 48 horas cada 20 días aproximadamente, no llego a la cuenta, porque también las familias docentes ponen en riesgo su salario claramente cuando van a un plan de lucha, porque el descuento al paro aparece, no es que no aparece. Claro. Pero también lo que no puede pasar es que gane la resignación. Porque acá lo que se ha producido es un gobierno que no ha podido o no ha sabido o no está sabiendo cómo organizarse financieramente, ¿sí? La realidad es que los trabajadores y las trabajadoras estatales en Tierra del Fuego no tienen por qué pagar el costo de un mal funcionamiento o una mala organización administrativa. Uno en una casa, como venimos sabiendo y viene pasando, trata de organizarse. Bueno, el compañero ve y evalúa en esos espacios que tiene de asamblea si puede llevar adelante o no ese paro, si va a hacer en vez de hacer 48, dice, bueno, yo hago este día fuerte porque no me resigno, porque entiendo que es con lucha. Lamentablemente a la docencia nunca se le regaló nada. No vino un gobierno y dijo, vengan, tomen, acá tienen este porcentaje, porque en los discursos sí, vamos, que son importantes, la docencia, la educación, van a empezar a aparecer ahora de nuevo en los discursos, pero la realidad es que no aparece de esa manera cuando tiene que haber un reconocimiento en el pago. Bien. Nosotros hemos presentado una ley de financiamiento educativo hace más de 600 días, en lo cual veíamos venir este escenario donde vos ves que se ajusta a nivel nacional, hay reducción de ingreso hacia la provincia en coparticipación,
¿y vos qué hiciste? Y vuelvo a poner el ejemplo de la casa, ¿no? Uno se organiza, si sabe que va a tener un incremento menos, va a ver cómo se reorganiza. Suben los alimentos, uno se organiza, digamos. Baja la calidad alimentaria, lamentablemente, empieza a pasar eso. Pero en el gobierno, ¿qué hicieron en estos 2 años? Es un gobierno que lleva más de 6 años, no es nuevo. Y con Milei 2 años. Nosotros le dimos una herramienta que se llamó la Ley de Financiamiento Integral para el Sistema Educativo, la cual ayer llevamos nuevamente a la legislatura una nota donde pedimos ser atendidos en los próximos días por la Comisión 4. Esta ley lo que habla no es solamente del salario docente, sino también habla de infraestructura. No sé si conocen la situación que están teniendo varias de las instituciones, porque también hay suspensión de actividades por cuestiones de infraestructura. Escuelas que han comenzado hace pocos días las clases, como el Jardín 27, la Escuela 19 cuando llueve, es una catarata la escalera, instituciones que tienen alas sin calefacción, la Escuela 8 que le habían puesto un cepo. Yo nombro las de Río Grande porque son las que más conozco, eso claramente se refleja en toda la provincia. En Ushuaia, la Cayuche Nena hasta el día de hoy no ha iniciado las clases, siendo que es la única escuela que atiende una de las necesidades educativas más importantes, que atiende a nuestras infancias con discapacidad. Al día de hoy no tienen edificio. Bueno, podríamos enumerar. Nuestra ley planteaba también recaudación y formas de trasladar de alguna manera ingresos a lo que es educación. El gobierno planteó que tenía que ser para salud también, cosa que estamos totalmente de acuerdo, ¿sí? Y que entendemos que también debe ir a salud. Sabemos cómo está la salud pública hoy en día también. Y también hablábamos de la mochila educativa. Estamos teniendo alumnos los cuales no están pudiendo tener los insumos mínimos en el aula. Y esto hablamos de lo cotidiano, ¿no? Hojas, cuadernos, ni hablar si tenemos que hablar de cuestiones tecnológicas. Lamentablemente nosotros también habíamos contemplado, y esta situación se ha ido incrementando. Son los docentes y las docentes que conocen esta realidad quienes cubren esas necesidades. Soledad, Cuando viene un niño o una niña sin comer, también. Porque están viniendo sin comer también. Te quiero interrumpir un segundo porque recién decías que muchas veces el grado de adhesión está sujeta a la posibilidad de que se generen recortes en los salarios, día no trabajado, día descontado. Sé que esto depende un poco también de las negociaciones que pueda llegar a tener el sindicato con, si es en el caso del público, con el ejecutivo, si es en el caso del privado, con la patronal. En esta oportunidad, en este año, día no trabajado es día descontado. La realidad es que siempre ha sido planteado en las mesas de negociación y lo cual nunca se ha efectivizado de esa manera. Nosotros hemos puesto sí las herramientas de nuestros letrados a disposición de los equipos jerárquicos, que son quienes deben cargar la información, porque también hay un amedrentamiento atrás de esa información, ¿sí? En el mes de enero hubo un castigo, no sé si un castigo, pero la realidad es que se vio de esa manera, porque si vos en el mes de enero descontás todos los paros realizados en el 2025, claramente estás atentando contra una organización familiar, un salario que también depende de la alimentación y la connotación alimentaria que tiene. ¿Sí? Descontar 10, 15 días, nosotros le hicimos el planteo que eso estaba extemporáneo, y que ponía en juego esta situación de estas familias, de todas las familias docentes que hacen actividad. Pero bueno, ellos definieron hacerlo en un solo mes, por ejemplo, ¿sí? Claramente, de manera aleccionadora, ¿no? La realidad es que los docentes y las docentes no han definido bajar los brazos, creo que lo han podido ver. Nosotros venimos con asambleas en distintas instituciones, ayer esta marcha que ha sido grande provincialmente, y la ley que ha presentado el gobierno de financiamiento educativo es un decálogo de buenas intenciones, diría nuestro secretario general, porque la realidad es que con buenas intenciones no alcanza, no es clara, no menciona de dónde se inicia, con qué recursos se inicia, cuál es la perspectiva y proyección, son números y propuestas sueltas. Habla en algún punto habla de un armado de 90 días en relación a otro ingreso.
y no sé si podemos esperar 90 días. Y menos esperar que la ley salga a fin de año. La realidad es que nosotros queremos que la ley se trate ahora. Esta, la nuestra, una intermedia, pero eso es lo que hemos ido a pedir el día de ayer a la legislatura. Soledad, por último, de mi parte, Tavo 2 en 1, ¿mantuvieron contacto con el ministro de Educación, Pablo López Silva, y también consultarte sobre estos casos de amenazas que se vienen dando en algunas instituciones educativas como el CIER, el Politécnico en Río Grande, 2 veces en el Centro Polivalente de Arte? ¿Pudieron tomar contacto con las autoridades? Estamos en conocimiento de estas situaciones que se han llevado adelante. Nosotros nos hemos puesto en contacto con los y las docentes que pertenecen a estas instituciones, así como también quienes representan la responsabilidad dentro de las instituciones, que son los equipos directivos. Nos hemos acercado con preocupación y claramente ante un escenario donde la violencia está muy presente, la economía rige el grado también de incertidumbre dentro de las familias y eso muchas veces se traslada a las adolescencias y a las infancias. Entendemos que eso hay que tratarlo con mucho cuidado, hay que trabajarlo principalmente con nuestros adolescentes en relación al resguardo de su integridad, de amenazas. Hace pocos días ha ocurrido un hecho de violencia tremendo en la provincia de Santa Fe, Sí. donde ha habido el deceso de un alumno en un tiroteo, y nosotros claramente esa situación de agresión que se traslada hacia adentro de las instituciones deben ser más que cuidadas, deben ser recordados los adolescentes, los nombres, las familias, hablar con esas familias, qué está pasando, porque entendemos que es por el escenario difícil que están atravesando las familias. Y claramente es un pedido de auxilio que se dice con una gran voz, ¿no? Que es a través de estos niños, niñas y adolescentes. Soledad, volviendo un poquito al tema de la discusión salarial, estabas diciendo en el comienzo que se está llevando adelante una nueva jornada de paro. Ahora, si la provincia continúa con esta negativa de otorgar un incremento salarial, ¿cómo van a ser los próximos pasos, ¿no? Dentro de la docencia? ¿Están analizando quizás una medida de fuerza por tiempo indeterminado o no? Bueno, nosotros en estos días, finalizado el paro de 48 horas, el viernes vamos a tener asambleas en las distintas instituciones. Ya estuvimos con asambleas el lunes y el martes, donde la docencia está debatiendo y realizando un mandato para el Congreso de Delegados y Delegadas que va a ser el día lunes en la ciudad de Tolwyn, donde en esta lectura y en este debate de escuchar las voces desde las instituciones que dicen nuestros compañeros cómo incrementar el plan de lucha y hacia dónde vamos, entendemos que, como se lo anunciábamos a los legisladores y las legisladoras que nos atendieron el día de ayer, que se hicieron presentes en la puerta de la legislatura para mencionarnos que van a hacer los esfuerzos posibles para ponerle fecha y la intención de ponerle fecha y discusión a la ley de financiamiento educativo. Nosotros le mencionábamos que íbamos a hacer el acampe o el pernote que tengamos que hacer hasta que la ley tenga que salir. Nosotros claramente tenemos la necesidad de que salga esa ley. Esperamos ver qué opinan cada uno de los legisladores en relación a darle esta herramienta al gobierno de la provincia, insisto, ya sea esta ley que no es clara, que es la del gobierno de la provincia, o bien la presentada por nosotros, o buscar un intermedio. Y recordar que la nuestra fue presentada hace más de 600 días. Eso sí quería aclararlo. Soledad, te mandamos un abrazo grande y agradecidos como siempre por tu disposición para dialogar con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, esperemos que se resuelva lo antes posible porque urge dar respuesta. Los salarios están muy complicados
para todos los trabajadores y trabajadoras. Abrazo grande. Soledad Rotaris es parte de la conducción del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación, FUEINA, el SUTEF, en este segundo día de paro. Me quedo con, si bien no tenía el número exacto de las medidas de fuerza que se han ejecutado a lo largo de este 2026, nos decía un paro cada 2 semanas. Cada 2 semanas. Aproximadamente. Es el promedio que viene llevando adelante. Algunos paros más extensos, otros más cortos. Y el lunes, un paro cada 2 semanas. El lunes, nuevamente, si bien... Y hablamos, perdón Javi, Sí. hablamos de paro. Cuando Claro. se determina paro general, después hay otro tipo de medidas de Desobligaciones. fuerza, porque me animo a decir que más de un padre me está diciendo, no es así. sí, por las Pero desobligaciones. tiene que ver con las desobligaciones y hay otra modalidad Habrá también. que ver qué dice el ministro. en No, todo esto. con las desobligaciones Está directamente. medio... Quiero ser cuidadoso con el término, pero escondido es un montón, pero está sin prácticamente hablar. Con todo lo que está pasa es que sucediendo. si no tienen plata... Es un Bueno, es pero un también diálogo tiene que hablar medio- de los cierres. es un diálogo porque medio de está eso. complicado.